Kurt Gödel nació el 28 de abril de 1906 en Brum, Australia, Hungría, y murió el 14 de enero de 1978 en Princeton, Nueva Jersey, USA. El padre de Kurt Gödel fue Rodolfo Gödel, cuya familia era de Viena. Rudolf no avanzó mucho en sus estudios siendo joven, sino que tuvo una lucrativa actividad como director y copropietario de una importante firma textil en Brum. La madre de Kurt, Marianne Hansruck, provenía de Renania y era hija de Gustav Hansruck, quien también estaba involucrado en los textiles en Brum. Rudolf era 14 años mayor que Marianne, quien a diferencia de Rudolf tuvo una educación literaria e hizo parte de sus estudios en Francia. Rudolf y Marianne Gödel tuvieron 2 hijos, ambos hombres. El mayor se llamaba Rudolf como su padre y el menor fue Kurt Gödel. Kurt tuvo una infancia bastante feliz, fue muy consentido de su madre y era bastante tímido, y se preocupaba cuando su madre estaba fuera de casa. Kurt tuvo una fiebre reumática a los 6 años, pero después de recuperarse la vida retornó a su normalidad. Sin embargo, cuando cumplió 8 años, empezó a leer libros acerca de la enfermedad que había sufrido, y se enteró que una posible complicación era un corazón débil. Aunque no había evidencia de que haya tenido el corazón débil, Kurt estaba bastante convencido de que era así, lo que significó que su salud fuera constante preocupación para él. Kurt asistió a la escuela de Brum, donde terminó sus estudios en 1923. Su hermano, Rudolf, solía decir: incluso en bachillerato mi hermano era un poco más inteligente que yo, y era el asombro de sus maestros y compañeros, y llegó a dominar las matemáticas superiores en los últimos años de preparatoria. En las matemáticas y los idiomas sobresalía mucho más que en la literatura y la historia. Se rumoraba entonces que durante todos sus años de bachillerato no solo tuvo las mejores notas en latín, sino nunca cometió un solo error gramatical. Kurt Gödel entró a la Universidad de Viena en 1923, sin aún haber tomado una decisión definitiva de si se especializaba en matemáticas o en física teórica. Recibió clases de Furtwängler, Hahn, Wirtinger, Menger, Hely y otros. Las clases de Furtwängler fueron las que más impactaron a Gödel, y por causa de ellas decidió tomar matemáticas como sus estudios principales. Hubo 2 razones principales. Furtwängler era un extraordinario maestro y matemático, pero además estaba paralítico del cuello para abajo, de modo que daba sus clases de silla de ruedas con un asistente que escribía en el pizarrón. Esto causaba un gran impacto a cualquier estudiante, pero en Gödel, quien era muy consistente de su propia salud, tuvo una mayor influencia. Durante la licenciatura, Gödel tomó parte de un seminario conocido por Schlick, en el que estudiaban el libro de Russell, Introduction to Mathematical Philosophy. Una compañera de Gödel escribió: poco a poco se fue haciendo obvio su apego a la lógica, que iba a ser estudiante de Hahn y no de Schlick, y que era increíblemente talentoso. Su ayuda era muy solicitada. Terminó su tesis doctoral bajo la supervisión de Hahn en 1929, en la que aprobó la completud del cálculo funcional de primer orden. Se hizo miembro del personal académico de la Universidad de Viena en 1930, donde perteneció a la escuela de positivismo lógico hasta 1938. El padre de Gödel murió en 1929, y al tener un exitoso negocio, la familia quedó financieramente asegurada. Después de la muerte de su esposo, la madre de Gödel adquirió un gran departamento en Viena, y tanto ella como sus hijos vivían ahí, con ella. Para entonces el hermano mayor de Gödel ya era un exitoso radiólogo. Ya mencionamos que la madre de Gödel tenía educación literaria y ahora podía disfrutar de la cultura de Viena, en particular del teatro, que le gustaba ir mucho de la compañía de Rudolf y Kurt. Gödel es mejor conocido por su demostración de los teoremas de completud de Gödel. En 1931 publicó estos resultados en Huber sobre los teoremas fundamentales indecibles de los principales de las matemáticas y de sistemas relacionados. Probó resultados fundamentales sobre el sistema de axiomáticos, demostrando que en cualquier sistema matemático axiomático hay proposiciones que, haciendo uso de los axiomas del sistema, no pueden demostrarse ni tampoco se pueden demostrar que son falsas. En particular, las consistencias de los axiomas no puede probarse. Esto acabó con 100 años de intentos de establecerse axiomas que pudieran ponerse a todas las matemáticas sobre una base axiomática. Un importante intento era debido a Bertrand Russell, con su Principal de Matemáticas.
Otro de ellos fue el formalismo de Hilbert, que recibió un duro golpe por los resultados de Gödel. El teorema no destruyó la idea fundamental del formalismo, pero demostró que cualquier sistema tendría que ser más comprensivo que el que imaginó Hilbert. Los resultados de Gödel representan un importante acontecimiento en las matemáticas del siglo XX, al probar que las matemáticas no son un objeto acabado. Gödel llegó a Estados Unidos en 1940 y se hizo ciudadano en 1948 y se fue a Princeton, Nueva Jersey. Y uno de sus buenos amigos ahí fue Albert Einstein. Cada uno de los dos tenía gran diferencia por el otro, hablaban con frecuencia y no estaba claro qué tanto haya influido Einstein en Gödel para que trabajara en relatividad, pero ciertamente tuvo contribución en ese tema. Recibió el reconocimiento Einstein en 1951 y la Medalla Nacional de Ciencias en 1974. Fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, miembro de la Real Sociedad, miembro del Instituto de Francia asociado de la Real Academia y miembro honorario de la Sociedad Matemática de Londres. Sin embargo, mucho se dice que sus sentimientos hacia Austria fue lo que hizo que rechazara la membresía en la Academia de Ciencias en Viena, así como después, cuando resultó electo miembro honorario, volvió a rechazar el honor. También se rehusó a aceptar la presa máxima, la medalla nacional, por logros científicos y artísticos que Austria le ofrecía. Ciertamente se sentía amargado por el trato que le dieron, y por esa razón no aceptó nada que Viena le quería dar. Después de establecerse en los Estados Unidos, Gödel volvió a producir su obra de mayor importancia, su obra maestra, Consistencia del axioma de elección de la hipótesis del continuo generalizada de los axiomas de la teoría de conjuntos. En él probó que si un sistema axiomático de la teoría de conjuntos del tipo propuesto por Russell y Whitehead en Principia Matemática es consistente, entonces permanece consistente al agregar el sistema, el axioma de elecciones y la hipótesis del continuo generalizada. Esto no probó que los axiomas fuesen independientes de los demás axiomas de la teoría de conjuntos, pero cuando esto fue finalmente establecido por Cohen en 1933, se basó en esas ideas de Gödel. Conforme pasaban los años, le preocupaba a Gödel más su salud. Su hermano Rudolf era médico, por lo que sus apreciaciones médicas deben ser confiables. Él comentaba que su hermano tenía una opinión muy individual e inquebrantable de todo, difícilmente que se le convencía de lo contrario. Desafortunadamente, toda su vida pensó que no solo tenía razón en las matemáticas, sino también en la medicina, por lo que resultaba ser un paciente muy difícil para los doctores. Después de un sangrado severo por una úlcera duodenal, guardó una dieta estricta, la verdad que bastante estricta, por el resto de su vida, la que fue causando una lenta pérdida de peso. Adele, la esposa de Gödel, fue un gran apoyo para él, pues le ayudaba mucho a aliviar las tensiones que lo molestaban. Sin embargo, ella comenzó a sufrir problemas de salud y tuvo 2 infartos y una gran operación hacia el fin de su vida. Gödel se convenció de que estaba siendo envenenado y se rehusaba para comer porque pensaba que lo estaban envenenando. Prácticamente acabó muriéndose de hambre. Tratándose de una persona liviana y muy fastidiosa, Gödel se preocupaba generalmente por su salud, por lo que no viajó ni impartió su clase durante los últimos años. No tuvo alumnos doctorado, pero gracias a su correspondencia y su comunicación personal, gracias a la constante afluencia de los visitantes de Princeton, mucha gente se benefició de su mente extremadamente rápida e incisiva. Como amigo de Einstein, von Neumann y Morgenstern, disfrutaba particularmente de las difusiones filosóficas. Él murió sentado en una silla en un cuarto del hospital de Princeton, la tarde del 14 de enero de 1978. Sería justo decir que las ideas de Gödel cambiaron el curso de las matemáticas.